El gobierno federal propone que este 30 de agosto todos los estudiantes regresen a clases presenciales. ¿En este momento es una buena decisión? Hablaremos al respecto con la maestra Lilia Enriqueta Rodríguez Hernández, investigadora adjunta para México del Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica. ¿Qué tal, amigas y amigos de Testimonios México? ¿Cómo están ustedes? Me da muchísimo gusto, de verdad, el tenerlos el día de hoy de nuevo, como todos los miércoles en punto de las 8 de la noche. La verdad es que es un placer, es un honor el tenerlos con nosotros. Y bueno, pues antes de iniciar les voy a pedir ese gran favor de siempre, el que le den like a esta página, el que le digan a toda la gente que nos vea. La verdad es que la forma de que nosotros podamos seguir cumpliendo con este trabajo que nos gusta tanto y que el principal interés es mantenerlos a ustedes informados, pues es el hecho de que todo mundo sepa que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para que esa información llegue a cada uno de ustedes, a donde estén, en cualquier parte del mundo, en cualquier parte del país, pero que estén enterados. Recuerden que, como siempre les digo, el conocimiento es poder y es importante el que ustedes sepan bien a bien qué es lo que está sucediendo en todas las materias, no solamente en política, también en deporte, en cultura, en educación y principalmente, y hoy por cuestiones que están pasando, que ahora vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada de honor, pues vamos a hablar precisamente de eso, de educación. Fíjense ustedes que el gobierno federal, por parte de la secretaria de Educación Pública, la señora Delfina Gómez, acaba de mencionar que este lunes 30 de agosto se van a reiniciar las clases presenciales. Hay un tema muy escabroso, porque a final de cuentas, cuando ya hace más de un año inició lo del COVID, inició toda esta situación, pues lógicamente a los chiquitines, estamos hablando de educación básica, que son los que regresan a clases, es la educación básica. Entonces estos muchachos ya de secundaria, algunos, lo que es primaria, kinder, pues estaban viendo precisamente el mantenerlos resguardados en sus casas, porque corrían el peligro, y todavía hay ese peligro latente de poder ser contaminados por este virus del COVID-19. El asunto es que, si ustedes no lo recuerdan, les voy a comentar que en San Luis Potosí, al inicio de que cuando dijo el gobierno federal, se suspenden las clases. No va a haber ya clases presenciales, los niños tienen que resguardarse en su casa por cuestiones de seguridad. Hubo una persona con un contingente no muy grande, pero sí hubo algunos padres de familia en San Luis Potosí principalmente, en donde dijeron: no, ¿cómo nos quitan el derecho a llevar a nuestros niños a la escuela? ¿Por qué? ¿Cómo los vamos a demandar al gobierno? No es... Después de que vieron todo lo que vieron, ahora ya no quieren regresar a clases. O sea, es una situación muy complicada. ¿Por qué lo menciono? Porque a mucha gente se le hace fácil, primero es sí, después no, y créanme que es muy difícil tomar ciertas decisiones. En este momento, ¿cuál es la controversia? Que como les dije, la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, dice: el día 30 de agosto se regresa a clases presenciales. Ojo, no es obligatorio. Incluso hay colegios que solamente van a aceptar, por el tamaño de sus aulas, van a aceptar a 5 o 6 niños, porque no pueden tener más aglomeración dentro de las escuelas, dentro de los salones de clase. Entonces va a haber todavía ciertas restricciones. No están obligados los padres a llevar a sus hijos. Pueden tener las clases vía remota, que también es un tema que vamos a tratar con nuestra invitada del día de hoy. Pero sí, ya está previsto que el día 30, el lunes 30,
se regrese a clases presenciales en todo el país. Y bueno, pues se habla de que la OEA, que bueno, es muy cierto, apoya esta decisión por parte del gobierno federal. Y bueno, pues voy a presentar a nuestra invitada de hoy, que es la licenciada Lilia Rodríguez Mendoza, perdón, Hernández, Lilia Rodríguez Hernández, que es nuestra invitada del día de hoy. ¿Cómo está usted, maestra Lilia? Muy bien, buenas noches, mucho gusto, me da mucho gusto estar con ustedes en este momento. Pues mucho más gusto nos da a nosotros porque siempre es padrísimo tener una docente aquí en su programa, con la gente. Son personas que pues son muy sensibles, que son muy éticas, que son pues vamos, son la base de nuestra educación desde niños, ¿no? Entonces, maestra, ¿me puede usted decir qué opina de esto que está pasando en la cuestión de que el día 30 ya se puede regresar a clases presenciales, no como obligación, pero sí como una opción para las personas que de alguna manera no pueden tener a sus hijos en casa, a veces por cuestiones de trabajo u otras más, pero ya se puede regresar? ¿Usted qué piensa de esto? Pues realmente lo que acabas de decir que es una controversia muy fuerte es lo que estamos viendo en algunos pues, periódicos que se ha publicado las encuestas que han hecho. Se dice que es un 58% contra un 40 y tantos, que el 46 contra el 54. Y yo creo que sí está dividida la opinión de los padres de familia sobre todo. Sin embargo, si me preguntas a mí yo qué haría con mis hijos, pues yo diría que no regresen, porque precisamente creo que la situación en la que estamos en este momento está tal vez tan difícil o más que el año pasado. Personalmente tengo más personas cercanas que están padeciendo del COVID-19 más que el año pasado, entonces yo creo que no deben regresar. Personalmente creo que no deben regresar. Ahora, tengo mis razones, ¿sí? Realmente aquí algo que quiero dejar muy patente es que no van a perder el año si no van a clases presenciales, no van a tener ningún tipo de sanción, no deberían de tenerla. Si es que pasa eso, comuníquense con nosotros, por favor, para que nosotros tomemos cartas en el asunto y les apoyemos. ¿Cómo tomamos cartas en el asunto? Bueno, pues le hacemos del conocimiento de los contactos que tenemos en la Secretaría de Educación Pública, etcétera, para que sepan cualquier situación de este tipo, en donde los puedan ustedes de alguna manera obligar a llevar a sus niños. No es obligatorio. Algunos no vamos a cuestionar a nadie porque hay papás que por desgracia sí tienen papis, mamis que viven solos, que tienen que trabajar, que no saben con quién dejar a los niños, pues tienen que hacerlo. Solamente les pedimos que cumplan con todos los requerimientos de higiene, con la careta, con la cubrebocas, con alcohol, un gel en una botellita, etcétera. Pero bueno, entonces, maestra Lilia, entonces ya nos da su postura, pero esto nos lleva a otra pregunta. A final de cuentas, el COVID-19 ha generado una nueva vida, un reinicio, un reboot, como se le dice en Estados Unidos, o en jerga contemporánea. Esto nos da que ya se pueden tomar, digo, no es el hilo negro porque ya había clases a distancia, incluso en secundarias, como por ejemplo la telesecundaria, en todo lo que son escuelas rurales, que hay ese tipo de situaciones. Pero ahora ya con el internet ha tomado mucho más auge esto. ¿Qué le parece a usted? Porque usted realmente está ya muy inmersa en ese tipo de fórmula de educación. Sí, efectivamente. Bueno, yo empecé a dar clases hace 10 años en el Sistema Tecnológico de Monterrey y pues ahí siempre se usaba una plataforma. Al principio pues fue difícil para los papás, pues mira, entraron mis hijos a la escuela y yo tuve que aprender a manejar la plataforma. Después hice una maestría en el Tecmilenio y pues ahora sí había que manejarla como alumno, primero como papá, como alumno y después me invitaron a dar clases y pues la tuve que manejar como docente. Es una maravilla, las plataformas son una maravilla. Y después, pues solamente las clases eran presenciales, la plataforma era para subir tareas, para tener algún video, para pues hacer más placentera la sesión presencial. Pero después tuve la oportunidad de participar en Tecmilenio Online y créanme que yo estaba enamorada de las clases porque yo daba clases de derecho
en Tecmilenio Online, y llegué a tener un estudiante que estaba estudiando leyes y estaba en el reclusorio de Puebla. Entonces él quería estudiar leyes porque sentía que lo que había pasado con su caso era una injusticia y que él quería defenderse posteriormente y defender a otras personas que estuvieran en la misma situación. Y a mí me pareció excelente, qué bueno que había esa oportunidad. Después, pues pasó el tiempo, también entré a dar clases a la Universidad José Martí de Latinoamérica, aquí en Monterrey, y antes de la pandemia ellos empezaron a invitarnos a utilizar, igual para nuestras clases presenciales, la plataforma de Google. Y pues como yo estaba enamorada ya de las otras plataformas, pues sí fui de las primeras que empezó a utilizarla, a invitar a mis amigos que están en Veracruz, porque yo soy de Veracruz, de Jalapa, Veracruz, invitar a amigos del tribunal para que platicaran con mis alumnos de derecho, y pues se hizo algo muy interesante. Después viene la pandemia y nada más lo que dijeron, pues utilizamos la plataforma para las clases y créanme que yo estaba feliz, así maravillada. Por ahí me tocó dar una plática en una escuela de Colombia y pues hablé de todas las maravillas, donde me leí el libro de Alessandro Barico y leí de toda la revolución digital, todo cómo surgió el primer correo electrónico, cómo surgió Cadabra, que ahora es Amazon, todo esto. Pero de pronto me enfrenté con la realidad, toda esta belleza de las plataformas, toda esta oportunidad que nos dan de manejar el Internet y de muchas herramientas para presentar en nuestra clase, no es para todas las personas, porque encontré una maestra que da clases en un lugar bastante alejado de la ciudad, y pues de sus 25 niños que tenían en el salón de clases, solamente dos tenían un dispositivo para conectarse. Y entonces, pues ahí sí está la parte triste, ¿verdad? ¿Y qué pasa con los otros 23? Y entonces ella me decía que tenía que ir a la escuela una maestra cada día con una cartulina, ponerla aquí en las manos y ahí decir cuáles eran las tareas que tenían que hacer los niños. Y los papás pues iban hasta la puerta de la escuela para ver las tareas y pues, ponerle a sus hijos a hacer las tareas. Y ahí realmente me enfrenté con que toda esta belleza de las plataformas pues no ha sido para todas las personas. Es una tristeza, pero entonces, ¿qué pasa con esos niños que no tienen acceso al Internet? ¿Qué pasa con los pueblos indígenas? ¿Qué pasa con las personas que están pues en la sierra o en lugares alejados? No van a poder ni siquiera ir a la escuela para que la maestra les haga un resumen de lo que deben hacer. O sea, sí realmente estamos ante una crisis de la educación. Mire, yo no creo que nada más sea una crisis de educación. A ver qué opina usted de mi comentario, porque por un lado me queda muy claro que usted con la preparación que tiene, con la formación que tiene, ya tiene una disciplina. Los alumnos de universidad, no de prepa quizá un poco, tienen también una disciplina o tienen un porqué, ya son un poquito más responsables como para sentarse en una computadora y, y tomar una clase. Pero los niños, hablando de chiquitos de primaria, de secundaria, hay varias vertientes que no creo que sean tan fáciles que no se toman en cuenta, pero es importante. Una, no hay no socializan con otros niños. Dos, son inquietos. Ujú. No, tenerlos sentados frente a una computadora más de una hora es de verdad tremendo, porque ya se paran, ya se sientan, ya hace esto, ya hace el otro, Sí, etcétera, etcétera. Entonces, para mucha gente sí es la panacea, para mucha gente, por supuesto que la tendencia es esa, ya no hay vuelta de hoja. Se va a hacer todo por medio de internet, en un futuro ya vamos a tener, pero creo que hay muchas lagunas todavía, entre ellas la que usted menciona de pues la portabilidad, que no hay internet en muchas zonas en el país. Entonces, habrá que meter internet en todo el país, en esas zonas ya rurales, en esas zonas que están muy, muy escondidas. Esa es una. Dos, la situación de ver de qué manera se va a trabajar, cómo se va a manejar ¿cómo se llama esto? La pedagogía. De qué manera se aplica una pedagogía para que los niños, hablando desde kinder, quizá el kinder no tanto, pero sí primaria, secundaria y quizá prepa, para ver de qué manera se les va a educar, ¿no cree usted? yo creo, bueno, yo tengo tres hijos. Mis dos hijos mayores son profesionistas, tienen 32 y 30 años. Ellos estuvieron siempre en una escuela, terminaron su carrera en universidades diferentes, son profesionistas exitosos, pero tengo una joven de 19 años. Por las características especiales de esta niña, ella tenía problemas en la escuela. En la primera escuela donde yo la llevé a los 3 años,
le aplicaron todos los castigos habidos y por haber por su manera de comportarse. Luego la llevé a otro colegio y buscaba los mejores colegios en el alrededor, la pellizcaron. Entonces me enteré que había el programa de homeschooling y por aquí la retiré de la escuela. ¿Saben en cuánto tiempo hizo la primaria? En 2 años. La primaria se hace en 2 años. Y la secundaria la hizo en 6 meses. Entonces yo aquí invitaría a los papás a que la verdad sí es difícil, es mucho trabajo para los papás o principalmente para la mamá, si es la que está más tiempo en casa, pero sí les invitaría a que investiguen sobre esos programas. Es con el INEA, la SED me va a odiar, pero es con ese programa 1014 con el INEA, en donde el niño puede estar tranquilamente en su casa. Bueno, yo tengo un programa, yo hice un programa para mi hija, yo estudié un doctorado en educación, yo soy abogada y yo quería estudiar una licenciatura en amparo y un doctorado en Derecho Constitucional, pero me fui al área de la educación precisamente por esta situación que surgió con mi hija. Sí, entonces yo aprendí a hacer programas, currículos, a enseñarle de alguna manera que ella estuviera, que 2 horas que trabajara en casa, ahí estaba aprendiendo a pintar, no sé, el pensamiento crítico, el pensamiento creativo. Y después, cuando ya hubo la oportunidad, cuando me inscribí en el programa 1014 de Linea, pues entonces fue presentando sus módulos cada mes y le repito, en 2 años ella terminó la primaria. Y después para la secundaria tuve que esperarme a que tuviera 15 años para poder participar en el programa de secundaria, pero igual en 6 meses hizo la secundaria. ¿Qué hice con ella? Precisamente por eso de la socialización que tanto le preocupa a los padres. Bueno, llevarla a otros lugares. Ella empezó a tomar clases de danza, empezó a tomar clases de inglés, de piano, de todo lo que pudo. No tienen idea de todo lo que yo me ahorré. A los otros chavos los tuve en escuelas privadas y siempre pues fue un gasto bastante fuerte y con ella yo no tenía que pagar nada. Entonces me alcanzaba para pagarle otras clases extracurriculares y que ella se desenvolviera y que creciera. Entonces, realmente a muchos jóvenes que yo conozco y que tienen este problema, yo les he dicho, pues ponlo en homeschooling, ponlo a trabajar en tu casa, yo te doy el programa y créeme que el niño va a aprender y no se va a, y más va a aprender a su manera, no conforme viene el currículum de la secretaría, sino va a aprender conforme la necesita. A veces aprenden más rápido que los otros niños, a veces pues a su tiempo, todo en su momento, pero pues no hay que etiquetarlos. Bueno, pero entonces yo pienso que aquí es mucho entonces la pedagogía hacia los padres, porque van a tener los padres que saber cómo integrar en su vida esta tecnología hacia los niños, cómo llevarlos a integrarlos a un núcleo social, como por ejemplo clases de natación, scouts o X, donde tengan eso. Pero entonces los padres van a tener que hacer eso y a final de cuentas, no crea que hay muchos padres muy organizados, Yo ¿eh? Se sé, hacen yo sé. bolas solitos y se les complica la vida tremendamente y luego los hijos son los culpables y luego no tienen uno, tienen como 20. Y entonces ahí se complica mucho más. A final de cuentas, vamos, lo que trato de decir es que esto es un proceso. No se alarme, señora, señor que nos está viendo, no se alarme, es un proceso. Estamos entrando a la tecnología, estamos entrando a una nueva forma de vida que inició hace menos de un año, o más de un año, un poco más de un año, ¿no? Ya había estos cursos en línea, etcétera, pero a final de cuentas ya ahorita toman un auge que los hace todavía mucho más participativos, los hace mucho más tenerlos en en primera fila dentro de nuestras vidas. Ahora, ¿qué es lo que usted recomienda? Por ejemplo, ahorita con esto ¿qué piensa que las autoridades deberían de hacer que todavía, se lo pregunto como madre, se lo pregunto como docente, se lo pregunto como profesionista, ¿qué cree usted que le falta? ¿Qué podría aportar el gobierno federal? ¿Qué podría aportar el gobierno estatal y municipal incluso para que esto empiece a tomar pues un cauce positivo hacia todos? Mire, yo creo que es muy difícil ahorita pedirle al gobierno que implemente medidas para ayudar a los padres a que solucionen esta situación. Además de que hay algo, hay un conflicto. Cuando yo puse a mi hija, la saqué, ¿verdad? A mí muchas amigas que eran maestras me decían, es que te van a venir a ver. No, nadie me va a venir a ver. El artículo tercero constitucional dice que yo debo educar a mi hija, pero no dice que la voy a llevar a la escuela, entonces yo la estoy educando. Pero sí se hace un conflicto. La SEP, aunque el INEA, cuando el INEA entrega el certificado trae el sello de la Secretaría de Educación Pública, yo sé que no hay mucha comunicación entre la Secretaría de Educación y el Instituto Nacional para Adultos. Entonces creo que ahí sería un conflicto. Ahí es decisión del padre, totalmente es decisión del padre, ¿sí?
Y pues lo que tal vez lo que podría hacer el gobierno es lo que usted acaba de decir, que simplemente que el Internet crezca, que haya más pues redes en los lugares alejados para que los papás puedan dejarle al hijo. Yo empecé a trabajar cuando la niña estaba en homeschooling, entonces yo le decía, te voy a dejar que veas estos videos y me haces un dibujo de los videos o haces un collage y yo me iba a trabajar y regresaba o me la llevaba, la tenía en la sala de maestros y ahí la tenía viendo videos. Sirve mucho. Entonces, tal vez eso, que sepas, amplíen las redes de Internet, que los padres tengan más acceso a la multimedia, a las películas, no sé. Y pues, mire, yo en una ocasión di una conferencia en Feria del Libro aquí en Monterrey. Yo creo que se pueden acercar a personas que están trabajando con el programa de homeschooling y pues ahí uno se apoya. A mí me apoyaron muchos papás que lo hicieron antes que yo. Entonces yo estoy dispuesta, si alguien necesita algo, yo les puedo decir cómo trabajar con ellos, cómo hacerle. Ahora, si quieren, hay una joven que dijo, pero tú estudiaste hasta una maestría, y pues yo soy, creo que es nutrióloga, dije, pues estudio una licenciatura en docencia, 3 años en las universidades que tienen programas, pues, ejecutivos, y pues entonces ya te vas a sentir capaz para atender a tus hijos. Esa es opción, que el papá se involucre un poco en la cuestión educativa, y para los papás que están en esos lugares precisamente de los que estamos hablando, que es difícil, que a lo mejor esos papás son los que más se preocupan por los hijos, que a lo mejor ellos enseñándoles a través del campo, a través de pues, los animales que les rodean, a través de el niño está aprendiendo. Lo que sí tienen que aprender es a cómo desarrollan el pensamiento complejo en sus pequeños. ¿Cuál es el pensamiento complejo? El que involucra pensamiento crítico, pensamiento creativo, que el niño tenga ideas de cómo solucionar problemas. Y con eso créanme que después cuando tenga oportunidad de hacer su primaria, pues el niño ya va a estar preparado para la solución de problemas, que es precisamente lo que le preocupa a la UNESCO con el programa de competencias. Que el niño sea competente para la vida. Fíjese que es una gran oportunidad, como usted dice, para que incluso se integre la familia. Es que hay muchas vertientes, ¿no? Incluso pues, se puede reunir papá, mamá y pueden leer el libro de cuentos para una tarde lluviosa, ¿no? Bueno, sí, Que es un libro que usted escribió y que de alguna manera lo recomendamos porque se me hizo muy interesante el tema. Ahorita le voy a pedir que nos hable de él, porque ya terminó nuestro tiempo, pero sí, es importante empezar a buscar una fórmula a donde tomemos esta nueva forma de vida, tomemos esta nueva forma de convivencia, quizás sea, no, yo creo que es una gran oportunidad para que la familia se integre, de que empiecen a convivir más, de que empiecen a platicar más entre ellos. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa a partir de este 30 de agosto, que se presenten algunos niños. Seguramente va a haber muchos que van a ir a clases, que con la bendición de Dios, con toda la buena vibra del mundo, no así es. les pase nada, pero son males necesarios y algún día tenemos que retomar la vida. No podemos vivir en un hoyo, no podemos vivir en una cueva, no Claro. podemos estar, tenemos que seguir adelante. Y como estos, pues vendrán más días porque pues es parte de la vida, ¿no? Y ahora tomando el tema precisamente de estos de cuentos para una tarde lluviosa, ¿qué nos cuenta de este libro que a mí me pareció una fórmula interesante? Pues son narraciones, ¿no? Son historias de gente común y corriente que de alguna manera hablan de temas pues muy de la vida misma, ¿no? ¿Me nos puede contar algo de esto, por favor? Este libro, como dice en la contraportada, a mí me gusta mucho escribir, siempre me gusta escribir, pero fíjense que algo triste, cuando yo estaba en sexto de primaria, la maestra se descubrió que pues yo terminaba muy rápido las tareas y para no estar molestando, me puse a escribir un cuento. Entonces descubrió que estaba escribiendo un cuento a los 11 años, 12 años, y pues hizo pues por ahí en un cenicero gigante lo quemó y dijo que no era correcto que una niña de mi edad estuviera escribiendo cuentos. Por ahí me dejó la frustración. Se pasó mucho tiempo y cuando precisamente yo estaba trabajando en el sistema tecnológico de Monterrey, conocí a una persona que tenía talleres de creación literaria y entonces yo empecé a ir a sus talleres y pues ahí se dio rienda suelta pues a todo esto de hacer historias. Además con mis alumnos de profesional me gusta contarles historias, hacer método de casos. Yo hago la historia que tenga que ver con el programa que estamos viendo y tienen que solucionarlo. Entonces para mí es muy fácil. Y estos pequeños cuentos estaban por ahí rezagados porque creo que me quedé con la imagen triste de la maestra que me los quemó. Ya no los quemé, pero estaban por ahí guardados. Y pues hace unos cuantos meses, un mes o dos, hubo la oportunidad de publicarlos y pues
decidí hacerlo. Entonces, sí, exactamente como dijo, son historias normales, son cuentos que le dediqué a mis amigos, que era su cumpleaños y les pedí un cuentito y se lo regalaba. Y después de ahí ya los reuní y se hicieron sus cuentos. Estoy haciendo otro que precisamente yo les pedí a mi hija, que son cuentos de la historia. Por ejemplo, quién era Porfirio Díaz, qué fue la guerra de independencia, pero no en mi disco duro no lo puedo abrir. Entonces tengo que ver cómo le hago para poder rescatarlos. Y esos cuentos sí serían para los niños, ¿verdad? Porque son totalmente de historia de México. Estos de cuentos para una tarde lluviosa son para todas las edades, no hay límite, pero los que tengo planeado rescatar y publicar son cuentos sobre la historia. Que eso sí, en cuanto los tenga, pues yo creo que se los mando para que se los presente a los papás y los utilicen en sus casas, porque así como dijo, reunirse todos y pues ponerse a leer un cuento con el niño, con eso se socializa también, porque a veces los papás no socializamos con los hijos porque sabemos que allá tiene sus amiguitos, y aquí se puede hacer, en la familia se puede hacer. Pues excelente, ya estaremos pendientes de ese nuevo libro. Yo por lo pronto pues les recomiendo a toda la gente que nos ve este libro que, que pues de alguna manera pues ya el hecho de ser de cuestiones cotidianas va a ser un libro bastante digerible, bastante fácil de leer, bastante entretenido y bueno pues que todo el mundo conozca el trabajo de la maestra Lilia Rodríguez Hernández. Muchas gracias maestra, ¿algo más que quiera usted comentar? No, muchas gracias. Solamente me gustaría pues agradecer a la maestra Consuelo García que me conectó con ustedes. Muy interesantes sus temas. He estado viendo desde hace unos días sus comentarios acerca de su proyecto de llevar a la población el conocimiento. Eso me agradecía con ella. Y pues también saludar a Fermín, a su hermano Fermín, que es gobernador de los pueblos indígenas, para que se preocupe porque llegue el internet hasta los pueblos indígenas de Veracruz. Saludos, Fermín. Muchas gracias, así va a ser seguramente, se está trabajando para que todo esto pues, se vea ya tangible y que la verdad las comunidades indígenas que son las que ahora han quedado rezagadas y que a final de cuentas no debería de ser, la historia a veces está al revés, ¿no? Sí. Pero bueno, hay gente que está interesada en trabajar para que esto cambie y pues le agradezco muchísimo, maestra Lilia Rodríguez Hernández, que haya estado con nosotros, esperamos que no sea la última vez y esta es su casa. Gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos ustedes, amigas y amigos, que estén muy bien. Gracias por haber estado con nosotros. Les recuerdo, próximo 30 de junio, perdón, de agosto, ya junio, de agosto, es el regreso a clases, pero no es obligatorio. Si usted no está en la confianza de mandar a sus hijos a la escuela, si usted cree que todavía deben de estar en casa resguardados por más seguridad, está en todo su derecho y nadie le puede obligar ni tiene por qué afectar en la calificación o el rendimiento de sus hijos. Así es que no se preocupe por eso. Los esperamos el próximo miércoles a partir de las 8 de la noche. También vamos a tener invitados especiales. Vamos a hablar de un tema muy importante, que es precisamente problemas que hay del magistrado, problemas que hay con algunas reformas de ley que les han afectado a maestros que de alguna manera han sido jubilados o que tienen algún problema ahí con la cuestión de sus honorarios, de sus prestaciones. Vamos a hablar de ese tema. Si usted es maestro, conoce a algún maestro, pues dígale que nos vea para que vea de cómo va a estar, cómo se puede defender, de qué manera puede actuar. Porque van a hacer según sé, una mega marcha y bueno, pues es importante que toda la gente conozca el por qué se va a realizar esto. Gracias, los espero el próximo miércoles a las 8 de la noche. Estamos en Testimonios México. Yo soy Osvaldo Ochoa, les envío un fuerte abrazo. Hasta pronto.